empezar con la siguiente plática de hoy, con nuestro queridísimo Ricardo Strauss Elvino, gran amigo del CAC, ha participado en todas en los 4 CAC, ya llevamos 4. Muy bien. El año que entra tenemos fiesta, ¿no? Mínimo. No hay quinto, lustro, malo, ¿no? primer lustro. El próximo año vamos a festejar los 5 años ya del CART y de la escuela de invierno y del encuentro discreto, y etcétera, etcétera. En fin. Bueno, entonces hoy el Dino nos va a hablar sobre biología de sistemas y redes de regulación. Adelante, Dinito, muchas gracias. Muchas gracias, Rita, por la organización de estas cosas que siempre haces tan padres. Es siempre un placer participar en tus eventos. Cuando estaba viendo el programa que nos envió Rita, vi que decía ahí en mi plática TBA. Entonces yo no estaba seguro de qué quería que hablara Rita, entonces pues mi interpretación fue Theoretical Biology Applied. Entonces les voy a hablar de una aplicación de la biología teórica y para mi buena suerte, en las 2 pláticas anteriores ya mencionaron 2 conceptos muy importantes de los que voy a estar tocando. Uno de ellos son las redes complejas, de las que habló José Luis. Y otra que es también muy importante son las propiedades hereditarias. Nada más que aquí sí vamos a hablar de herencia genética, ¿no? De la herencia de a de veras. Y bueno, este es un proyecto de largo aliento que he estado haciendo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y bueno, yo trabajo en el instituto. Y entre otras partes, una parte importante de lo que les voy a hablar fue una tesis de... pues yo le tengo que picar acá, ¿verdad? Una tesis de una alumnita que tuve, Diana. Entonces pues siempre, ahora sí que crédito a quien se lo merece, ¿verdad? Dianita. Entonces empezamos. Déjenme recordarles lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, y es que para producir moléculas, las células lo que hacen es jalar información del DNA. Ese DNA se transforma en RNA. Este RNA sale del núcleo de la célula en los eucariontes, llega a los ribosomas traducen al RNA mensajero leyendo de 3 en 3, el famoso código genético, y produce las proteínas. Y las proteínas pues es de lo que estamos hechos todos, ¿no? Entonces, eso sucede aquí, ¿no? Es la transcripción. Ahora, una célula la podemos repensar como si fuera un sistema de cómputo. Tiene un módulo de entrada, es capaz de percibir metabolitos del mundo exterior. Eso echa a andar ese sistema de regulación de las proteínas. Vale la pena mencionar que el 95% de las proteínas que producimos están hechas para regular la producción de proteínas. Y solo el otro 5% se vuelven proteínas funcionales, como la colágena o como la hemoglobina o como otro tipo de proteínas ya funcionales que son las que normalmente conocemos en la prepa. Y esas son las que salen, digamos, de la célula y van a hacer cosas en el exterior, ¿no? También vale la pena decir que muchas de esas proteínas se usan para comunicarse con otras células. Entonces hay toda una red intracelular donde se están aventando metabolitos las unas a las otras y hay una comunicación entre las células. Y por lo tanto hay una comunicación entre los órganos y hay toda una red de comunicación, que ahorita vamos a las redes complejas. Ahora, se acordarán también que su DNA, pues viene la mitad de su papá y la mitad de su mamá, ¿no?
ahí cuando hacían cositas. Entonces, si todas las células tienen exactamente la misma información genética, pues surge la pregunta de cómo es posible que haya tantos tipos celulares, ¿no? Entonces, no todo está en la información genética. Hay algo más que permite distinguir a las neuronas de los hepatocitos, de todos los demás tipos celulares, ¿no? Los osteocitos y tantos citos, ¿no?, que tenemos. Y eso es lo que se conoce como epigenética. Hay unos efectos que no tienen que ver nada más con lo que está codificado en el ADN, sino que son efectos que tienen que ver con el medio ambiente, con la alimentación, con la comunicación intracelular y con muchos otros efectos, que es lo que se conoce como la epigenética. Y eso pues todos esos tipos celulares pues dan lugar a todos los tipos de órganos que tenemos en el cuerpo. Entonces cuando al principio se empiezan a reproducir las celulitas, todas son iguales, y dependiendo el lugar que quedaron en la pelotita original, se van especializando, pues unas en células de piel, otras en hueso, otras en músculo, y luego los órganos, ¿no? Y esos son efectos epigenéticos. En particular voy a estar hablando mucho del hígado, entonces déjenme recordarles nada más de manera rápida la comunicación entre los órganos. Uno come, acá no se ve la cabeza, pero bueno, entra la comida, entra a los intestinos, de los intestinos van al hígado por torrente sanguíneo, del hígado van al corazón y del corazón ya se reparten por el resto del cuerpo. Y este es como un filtro alimenticio, es lo que llaman el laboratorio químico, ¿no? Es el que realmente procesa todos los alimentos llegaditos del intestino, pasan por el hígado siempre, y ahí es donde se hace el proceso químico que luego se reparte por el corazón al resto del cuerpo. Entonces, como les decía, pues esto nos hace pensar en los sistemas complejos. Y lo que es una teoría relativamente moderna que se llama la teoría de sistemas. Entonces, hasta abajo tenemos pues la genética, luego hay una red molecular, que es una red altamente compleja en el sentido que nos habló José Luis. Tiene millones de vértices, por cierto en México les decimos vértices, no nodos. Y esa red tiene propiedades emergentes, que no son obvias nada más de las reglas básicas de interconexión o de la topología de esa red, y esas propiedades emergentes dan lugar a otra red, que es la red celular, que es cómo se comunican esas entre células, y esa a su vez tiene propiedades emergentes que da lugar a otra red, que es cómo se comunican los órganos, por ejemplo este caminito que les dije, ¿no?, del alimento, que a su vez da lugar al individuo, que a su vez da lugar a redes pues, más complejas como el Twitter o el Facebook o cualquier cosa de esas, ¿no?, que ya están de moda, ¿no? Y cómo estas propiedades emergentes van surgiendo es justo lo que evoca la teoría de sistemas. El camino que hemos hecho históricamente es el reduccionismo, que es el camino en reversa, ¿no?, del cómo ir disecando las cosas hasta llegar al átomo. Eso lo aprendimos a hacer muy bien históricamente. El proceso en reversa, cómo estudiar o cómo explicar, digamos, la psicología a partir de la mecánica cuántica, pues es un proceso que requiere es más holístico, es algo además de más nuevo, bastante más, no solo complejo, sino complicado, que no es lo mismo complejo que complicado, aguas, ¿no? Pero es justo, estamos empezando ese camino de regreso. Históricamente la humanidad pospuso ese camino de regreso hasta muy recientemente, ¿no?, el siglo XXI. Y es probablemente en el siglo XXI cuando la biología pase de ser
pues digamos, una rama de observaciones o explicativa o observacional, hacer realmente una ciencia y una ciencia predictiva en el sentido más estricto de la ciencia, ¿no? Yo estoy convencido que el siglo XXI será recordado como el siglo en el que la biología se volvió una ciencia, ¿no? Por supuesto, esto no le gusta que se los diga a los biólogos, ¿verdad? Porque ellos creen que sí hacen ciencia, pero entonces, pues esto también nos lleva a repensar, nos lleva a repensar a la célula, como les decía, pues como si fuera un sistema de cómputo, ¿no? Entonces tenemos módulos de entrada, ¿no? Que son unos sensores que son capaces de detectar químicos, calores, antígenos, una serie de cosas. Hay una red de señalización, lo podemos pensar como una red lógica booleana, que lleva a la red de transcripción, lo cual pues tiene como salidas diferentes efectos que podemos observar, tanto macroscópicamente como microscópicamente, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la biología de sistemas, ¿no? Que es una rama de la teoría de sistemas, pero más bien aplicada a la biología. Y bueno, por supuesto aquí pues está la parte hereditaria, ¿verdad? Entonces pues ya mencionamos redes complejas, herencia. Y ahora vamos a lo que nos truje Chencha. Entonces, en particular, déjenme platicarles un caso de éxito muy concreto, que es las células estelares hepáticas. Como les decía, yo estoy trabajando en nutrición y el director, que es David Kersenovich, es el hepatólogo de México. O sea, si alguien sabe de hígado en México y bueno, en el mundo, es este señor. Entonces, por eso nos concentramos en estudiar el hígado. Y una enfermedad clásica del hígado, por ejemplo, por tomar demasiado, o por la hepatitis, o por varios efectos de estrés oxidativo, es lo que se conoce como la fibrosis hepática, que tiene varios niveles, y en el peor de los casos eso termina en cirrosis. Y lo único que conocemos para curar la cirrosis hoy en día es el trasplante de hígado. De hecho, es una causa de varios cientos de miles de muertes al año. Es una de las causas de muerte más graves, tanto en México como en el mundo. Y bueno, pues resulta que una de las células más responsables de ese fenómeno son las células estelares hepáticas, que son unas células que viven, digamos, entre el torrente sanguíneo y los hepatocitos. Usualmente viene por aquí, como les decía, el alimento viene de las tripas, pasa por estas ventanitas que están aquí, fenestras, y llegan a los hepatocitos. Pero para cruzan esto que está aquí, que se conoce como el espacio de Dice. Y normalmente están estas celulitas ahí tranquilitas, acumulando retinoides, es decir, vitamina A. Y son como el almacén de vitamina A del cuerpo. Entonces toman la vitamina A y cuando el cuerpo necesita vitamina A, pues le suelta vitamina A, ¿no? Y ahí está manteniendo la homeostasis de la vitamina A. Pero si estas células son estresadas, bueno, es un término que no tiene ninguna definición formal como matemático, yo no debería de usarlo, pero pues es así, se entiende, ¿no? Estrés oxidativo, que es, o sea, como quien dice, la están chingue, cambia su fenotipo, se vuelve una célula que se parece mucho más al músculo, se llama miofibroblasto, y entonces empieza a producir colágena y material extracelular. Y esa colágena pues tapa las ventanitas estas, y entonces ya no fluye de la sangre, y entonces los hepatocitos empiezan a despolarizar y se empieza a armar todo un merequete, y eso es lo que se conoce como fibrosis hepática. Es que el colágeno es lo mejor. Claro, colágena queremos, pero en la piel, en los huesos, en el cabello, pero no en el hígado, ¿no?
Que eso es justo, fíjense, o sea, tenemos toda la maquinaria para producir todas las proteínas, pero el chiste es que cada célula produzca las que le toca y no que todas produzcan todo, porque ahí es donde se vuelve merequetengue, ¿no? O sea, estas células tienen toda la maquinaria para producir colágena, pero normalmente no la producen. Y es cuando se transdiferencian que la empiezan a producir en un lugar donde no queremos. Esto lo pueden pensar como un proceso de cicatrización. De hecho, es la señalización correcta, ¿no? O sea, el hígado se siente agredido y empieza a creer que necesita hacer cicatrices. Pero cicatrices donde no queremos cicatrices, ¿no? Está bien en la piel cuando te cortas poder generar cicatrices, ¿no? Pero no en el hígado. Entonces, ese es el origen de la enfermedad. Y bueno, pues ya con el desarrollo de la biología molecular se ha observado que ese proceso de transdiferenciación se puede observar proliferación, contractibilidad, fibrogénesis. Esto es lo que se observa macroscópicamente, y ya a nivel molecular pues se sabe que son estas las proteínas que están involucradas en cada uno de estos efectos. Y ya se preguntaban desde hace mucho si habría alguna manera de, pues ya sea de regresar la célula a su estado quiescente o tranquilo, o de plano matarla, que es lo que se llama apoptosis, que no es lo mismo que necrosis, es una muerte programada donde ya la célula no se va a reproducir, se queda ahí tranquilita y se espera ser degradada por el sistema. Un ejemplo de apoptosis que vemos todos los otoños es cuando ahí donde se unen las hojitas al árbol hay un tipo celular que se va a apoptosis y deja que caiga la hoja, ¿no? Y no es necrosis, no se están muriendo, no es nada malo, es normal, es una muerte programada. Y bueno, pues ya se sabe hoy en día que sí. Hay un gen que se llama PPAR-gamma1, que si uno lo prende, esta célula pasa de su estado activo, digamos, de ser este miofibroblasto, se regresa a ser esta célula tranquilita que lo único que hace es acumular vitamina A. Entonces ustedes dirán, bueno, pues si ya hay drogas de vanguardia que prenden a PPAR-gamma, pues ¿por qué sigue habiendo fibrosis hepática en el mundo, no? La bronca es que, pues como todas las drogas, cuando uno las mete al sistema, pues uno prende PPAR-gamma en todo el cuerpo. Entonces, pues sí, en el hígado buena onda, pero en el corazón, en el riñón, en el hueso, en el cerebro, mala onda. Y uno no quiere tener PPAR-gamma prendido. Entonces, pues los efectos secundarios de estas drogas, pues son muy gruesas. Entonces, pues queriendo curar al paciente del hígado, pues lo matan del corazón o lo matan del cerebro, pues está peor, ¿no? Como decía Verdaguer, no queremos un mal doctor de esos que llegas enfermo del hígado y te matan del corazón. Queremos un buen doctor. Llegas enfermo del hígado, que te mueras del hígado, ¿no? Entonces, pues ese es un serio problema. Entonces, de hecho, lo que estamos haciendo nosotros es una droga inteligente, o una computadora molecular que es capaz de prender PPAR-gamma en la célula estelar hepática y solo en la célula estelar hepática cuando está activada. Entonces, bueno, pues estábamos desarrollando esta computadora molecular. Los experimentos, trabajar con los biomédicos es una lata. Llevan años, o sea, vamos para 8 años, 9 años trabajando en esto. Pues les decía que es un proyecto de largo aliento. Su estructura de trabajo es muy vertical, a diferencia de los matemáticos, que es totalmente horizontal, ¿no? O sea, todos nos hablamos de tú, ¿no? Ahí no, ahí es como militares, ¿no? Está el dueño del lab y de ahí para abajo, y hasta abajo ya los técnicos, que son los que le pipetean. Y entonces de que arriba dice a que se haga,
¿no? Y luego que se haga, que regrese y se interprete, y en fin, es un proceso muy, muy largo y muy lento. Entonces, pues yo desesperado dije, bueno, pues yo no tengo laboratorio, pero pues tengo mi computadora, ¿no? Entonces vamos a hacer experimentos in silico, a ver qué podemos decir, ¿no? Entonces, pues me puse a estudiar a pipargama, se va uno allá a la literatura, busca en el internet y se encuentra uno, pues todas estas redes, ¿no? Que expresan cómo se expresa pipargama, ¿no? Aquí está pipargama y aquí no me acuerdo cuál es, pero pues por ahí anda, y pipargama. Y entonces ya después de leer como 200 artículos de esto, redujimos toda esa información en esta red. Esta red sintetiza en el fondo un sistema dinámico. Es algo que está cambiando con el tiempo. Es un sistema dinámico discreto, en el sentido que tiene un número finito de elementos. Por supuesto, no pusimos todos los genes posibles de la humanidad, porque estamos hablando de 25,000 genes y no todos tienen que ver con la fibrosis hepática. Entonces nos concentramos en aquellos que estaban alrededor de pipargama, que sabíamos que era el gen maestro que podía regresar a la célula, a su estado quiescente. Y aquí está resumido de manera muy simplista bueno, hay, no sé si alcanzan a ver, hay como diferentes tipos de vértices. Hay unos rombitos y hay unos circulitos y otros triangulitos. Ahorita eso va a quedar más claro en el dibujo con el que empecé y con el que voy a acabar, ahí queda más claro. Luego las flechitas lo que quieren decir es que la activación de esta proteína activa a esta proteína. Como les decía, casi todo el proceso de las proteínas es regular a otras proteínas, ¿no? O sea, se prenden y se apagan unas. Y las flechas rojas es lo contrario, ¿no? La producción de esta proteína inhibe la producción de esta otra proteína. Ahora, esta red compleja, este sistema dinámico, no solo es complejo, sino complicado. Y lo que quiere decir eso es que ya esto que es una reducción es demasiado grande. Tiene 67 vértices. Entonces ya nada más llevar el récord de si la proteína se está produciendo o no, y eso ya simplificando mucho, porque no es si se produjo mucho o poquito, porque además hay umbrales de producción, ¿no? Pero ya nada más en binario 0, 1, pues ya es 2 a la 67. Y como ustedes sabrán, 2 a la 67 no cabe pues, en ninguna computadora del universo. Vaya, creo que hay más, o sea, 2 a la 67 creo que es más grande que todas las estrellas de todo el universo, ¿no? O sea, es de esos números bestialmente gigantes, ¿no? Entonces, pues de esta información todavía tuvimos que hacer una reducción a una gráfica más chiquita. Ahora, esta reducción queremos que preserve las propiedades básicas de la red. En particular que el sistema dinámico tenga los mismos atractores. Pero también es una reducción que conserva las propiedades básicas de las redes complejas. De hecho, la experta en estas reducciones es Reka Albert, de la cual ya nos habló José Luis, quien fue alumna de Barabasi, y justo el modelo de Barabasi Albert es buscar cómo con cosas más chiquitas, ¿no? O sea, que sean libres de escala, ¿no? Esto que nos decía de puta, si agarro algo más chiquito o más mediano, más grandote que me representa, que preserve las propiedades básicas de la red compleja. Para los grafoteóricos, pues hay cosas como más, pues más obvias, ¿no? Por ejemplo, aquí pues tienen una cadenita de flechas verdes. Entonces, si se prende pues se va a prender se va a prender
Pues entonces reduzco todo eso, como no tiene flechas rojas, pues nada más pongo una arista ahí, ¿no? Y ya me ahorré un chorro de aristas y de vértices, ¿no? Entonces por transitividad diríamos, ¿no? Transitividad en las verdes. Las componentes fuertemente conexas, pues claramente, ¿no? Pues si se prende uno, pues van a terminar prendidos todos, pues eso lo puedo tratar como una sola cosa, ¿no? En fin, ¿no? O sea, hay una heurística atrás que nace de la teoría de las gráficas, y ya con 38 vértices, pues ya lo puede meter uno a la computadora. Ya 2 a la 38 ya es un numerito relativamente pequeño para una computadora, ¿no? Entonces ya lo metimos a la computadora para estudiar la dinámica, y entonces encontramos pues estos puntos fijos. Estos son mi módulo de entrada, toda la red que está en medio, y esto eran mis módulos de salida, ¿no? Estos que están acá abajo, que es donde lo que yo ya puedo observar macroscópicamente, ¿no? Que es la fibrogénesis, contractibilidad celular, estas cosas que yo veía en la célula. Y estos de acá son los sensores de la célula, ¿no? Los que entraban, que prendían todo este despapalle, son estos 5. Y por ahí está pues el gran pipargama, ¿no? Aquí está pipargama, ¿no? Pero fíjense, los puntos fijos del sistema dinámico, todos tienen apagados mi señalización de activación. O sea, es decir, no tienen fibrogénesis, no hay contractibilidad celular, no hay atracción de leucocitos, no hay... Entonces yo decía, no, pues algo está mal en el modelo, ¿no? Luego me acordé y dije, no, pues nada más, los sistemas dinámicos no solo tienen puntos fijos, tienen órbitas atractoras, ¿no? Pues vamos a buscar las órbitas atractoras. Y descubrimos estas órbitas atractoras de tamaño 4, que ya corresponden a un estado de activación. Pero para nuestra sorpresa, ese estado de activación era como a medias. O sea, nosotros ya tenemos, esto es un experimento donde tienes un chorro de células, las estresas, ¿no? Les metes todas las señalizaciones de estrés y esperas pues que se activen, ¿no? Pero resulta que no se activaban completamente, sino que la expresión de alfa-SMA, que es esta rayita roja, y la proliferación sí se activaba, pero lo otro, como la contractibilidad celular y en particular la fibrogénesis, se quedaba apagada. Entonces decíamos, bueno, ¿qué está pasando con nuestro modelo? O sea, si nosotros sabemos que sí se activa, ¿no? O sea, pues la gente se muere de eso, ¿no? O está mal nuestro modelo o algo no estamos entendiendo, ¿no? Pues resulta que encontramos un gen que se llama SMAD7 ahí en la red, que es un gen protector. Que si ese gen está funcionando, pues justo no te da fibrogénesis. Y por eso es que hay gente bien pipa que nunca se muere, ¿no? Porque sí les funciona su SMAD7. Y si tu SMAD7 viene chucho, entonces sí se activa todo y ya te da fibrogénesis. Y como esperábamos, pues si prendes pipargama, pues se desactiva todo. O sea, este es lo que esperábamos tener, ¿no? O sea, activación y luego pues prendes pipargama y se desactiva todo, ¿no? Pero resulta que existe este intermedio que es debido a este gen SMAD7. Entonces, fíjense, después de la experimentación in silico, pues les puede uno regresar la pregunta a los biomédicos, ¿no? Oye, ¿qué onda con SMAD7? Tú ahí tienes los hígados de los enfermitos, ya les sacaste biopsia a cientos de miles de enfermitos, pues vamos a checarles su SMAD7 y ver cómo aquellos que sí tenían fibrogénesis, pues tienen un SMAD7 mala onda y los que no, pues es porque su SMAD7 está bien. Debe de haber varios isotipos de SMAD7, ¿no? Que te permitan predecir si te va a dar o no fibrosis hepática.
Pues eso fue hace como 3 años. Y apenas este año se empiezan a reportar los primeros artículos donde efectivamente correlacionan a SMAD7 con la fibrosis hepática. Y la explicación está aquí. Ustedes no alcanzan a ver probablemente, pero este es SMAD3. SMAD3 prende a SMAD7 y SMAD7 apaga a SMAD3. Es lo que se llama una retroalimentación negativa. Entonces, una vez al apagar SMAD3, apaga toda la cascada de señalización que hay abajo de SMAD3 y por lo tanto, pues no hay proliferación, fibrogénesis, ni leucocitos, ni todo lo que hay aquí abajo. Es un gen protector que está apagando a todo lo que hay ahí abajo, ¿no? Y bueno, pues eso es un poquito de lo que hemos estado haciendo con los biomédicos. Padrísimo. Muchísimas gracias. Preguntas, comentarios. ¿Cómo es ese proceso que dice que es lento con la investigación de los médicos? O sea, mi duda es en sí eso, ¿no? ¿Por qué si usted tiene como una observación tan puntual, por qué fuera tan lento? O sea, no tienen ganas los ingenieros, los investigadores, no tienen ganas de echarle a la investigación que pasa. Híjoles, es una pregunta compleja, como las redes complejas, pero en el fondo yo creo que son dos fenómenos. Uno es que pues todos traen su investigación clásica del doctorado y ya traen sus inercias y tienen pues ya montado su laboratorio para hacer cierto tipo de experimentos, y entonces volver a montar otro laboratorio para una idea de un pinche matemático loco, pues como que les cuesta mucho trabajo irse modificando, ¿no? Esa ha sido una de las dificultades. Ante esa dificultad, lo que se nos ocurrió a David y a mí, que ya funciona ahorita, es lo que se conoce como la RAI, la Red de Apoyo a la Investigación, que es una serie como de 10, 12 mini laboratorios que no tienen una investigación propia, sino están al servicio de los que necesitan ese tipo de cosas que sabe hacer cada laboratorito. Entonces, en un laboratorito solo hacen secuenciación y tienen la máquina para secuenciar, y entonces pues, tú vas y les dices, oye, secuenciame este gen, y pues te lo secuencian, ¿no? Y otros nada más hacen no sé qué, ¿no? Y entonces, en vez de que sea un laboratoriote con un chorro de máquinas, son como varios mini laboratoritos que venden su servicio. Y eso apenas se echó a andar hace 2, 3, creo que ya 4 años que está ahí en nutrición, pero realmente fue una red donde le entró la UNAM, nutrición, varios hospitales, ¿no? Un poco para solucionar eso, ¿no? Como para que pueda llegar un matemático que no tiene laboratorio y decir, a ver, yo necesito hacer este experimento muy concreto. A ver, ustedes háganlo y no pregunten para qué es, no háganlo, ¿no? Claro que así cobran los canijos de la... Entonces hay que conseguir ahora la lana por otro, ¿no? Y eso es otro desmadre. Y lo otro es que aquí se dice fácil, pero cada flecha que tú ves ahí es una batería de experimentos, comprobar que esa flecha está ahí. O sea, es como fácil decirles, sí, pues hazme el... No, pues realmente es muy complicada la biología, la ingeniería molecular, ¿no? Entonces, cada flechita que le vas poniendo ahí al sistema es una batería de experimentos que te puede llevar varios meses montarlo y comprobarlo y repetirlo y volverlo a hacer, ¿no? Entonces son procesos muy lentos. Y después, ya que tienes esto que funciona, ya lo probamos in silico, ahora hay que probarlo in vitro, y luego ya que lo tienes in vitro hay que probarlo en el animalito, y luego ya que está en el animalito, para que te den chance de probarlo en humanos tienes que pasar comités de ética, o sea, porque pues, si no, pues imagínate, estaríamos matando humanos con la primera idea loca que se le ocurrió a un matemático, pues tampoco se puede, ¿no?
Entonces, es un proceso muy lento, el desarrollo de drogas es muy, muy lento. Por los efectos secundarios, como ese de pipargama, por ejemplo, estaban felices, ya encontramos cómo prender pipargama. Se metió al mercado, la gente lo empezó a usar para cosas de diabetes, para cosas de fibrosis hepática. Y sí, porque pues hasta en los ratoncitos se veía que echaba para atrás la fibrosis, que las ratitas con diabetes se curaban. Y ya probados en humanos, pues empezaron a morir del corazón, empiezas a acumular líquidos, se te empieza a llenar el cerebro de grasa, el corazón, o sea, ¿no? Y ya los están retirando del mercado porque pues quieres curar una cosa y lo matas de otra, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. En los 60, 70 hubo un medicamento muy famoso, no me acuerdo ya cómo se llama, que se le daba a las mujeres embarazadas. Para el dolor. Para el dolor. Y empezaron a nacer niños con mutaciones. Sí, con colas de cochino, ¿no? No, y no, les faltaban miembros, sí, se llama... pero lo usaron así. O sea, fue muy famoso, ¿no? Sí. Sí, nacían niñitos, provocaba una mutación precisamente en la colágena. Entonces, en los huesos de los bebés, pues al principio no es hueso, sino es cartílago, es casi pura colágena, que eso le permite crecer al hueso, ¿no? Entonces, si tú mutas esa matriz extracelular, pues nacían con los brazos chiquitos o con todos deformes, pobres, ¿no? Sí, muy grueso. Y todo por quitarles el dolor, ¿no? Pues no aguantan nada. Ay, no sé si lleguemos al quinto después de eso. No, bueno, no sé si hay algún... Vicky, ¿para cuándo crees que te haga terminar algo como esto? Híjole, no, pues yo va a estar difícil, pero a lo mejor mis hijos, man. No, mira, la droga, o sea, lo que es la computadora molecular, está apenas con sus primeras pruebas in vitro. De ahí tenemos que pasar a probarlas en célula, probablemente el año que entra, echarle otro par de años, luego las ratitas, otros 3 años de ratitas, o sea, por lo menos 5. Y luego de esos 5, pues ya para que nos den chance de probarlo en el primer mortal. No, porque si sirve, sí da mucho dinero. Sí, no, pues yo estaba haciendo cuentas, fíjate, si yo lo patento, yo quiero el 1% de las ventas, nada más. Ya hice cuentas. Del lechero, ¿no? O sea, ¿qué vas a ganar? Con los millones, con todos los enfermos que hay de fibrosis hepática, yo con el 1% de las ventas, y además vendiéndoseles baratito, ¿eh? O sea, no te creas tú que yo soy, porque tampoco se trata de como estos cábulas que lo venden en miles y miles de pesos que no lo puedes. No, yo quiero que todos los enfermos tengan lana para ponérselo, porque además, pues mientras más ven, pues más mejor, ¿no? Entonces, ¿qué te gusta? $100. Con $100 te cubro la fibrosis hepática. Pues cualquiera paga $100 para no morirse, ¿no? Fácil. Entonces está baratito. De esos que me den a mí $1. En un año salgo de pobre. En un año. Y la patente dura 5. O sea que ya como para 5 generaciones. Pero pues falta mucho. Bueno, nos vienes a platicar cuando eso. Tienes un compromiso. Dígame. Supongamos que ya tiene su red de regulación del gen. ¿Cómo haría para que el medicamento solo fuera específico al tipo celular, al hepatocito? A la célula estelar hepática. Ese es parte del trademark. Pero, bueno, sin darte los detalles de cómo se hace, porque no puedo. Ya me prohibió David hablar de los detalles porque lo quiere patentar. Esencialmente es una computadora molecular y como una computadora tiene sensores de entrada, tiene una lógica y tiene salida, ¿no? Es lo que entendemos por un autómata, ¿no? Tiene algo de entrada, una lógica y una salida.
en esa parte de entrada, lo que hace es censar qué proteínas está produciendo la célula. Y entonces ahí le ponemos marcadores, biomarcadores de célula estelar hepática activada. Y entonces ya la lógica le dice, pues si es una célula estelar hepática activada, produce pipargama. Y de hecho, originalmente nada más íbamos a producir pipargama, pero parte de este resultado es que no solo vamos a producir pipargama, sino SMAD7. Porque SMAD7 es también un gen protector para la fibrosis hepática. Entonces vamos a atacar a la enfermedad por dos lados. La gente se va a preocupar más por su SMAD7 que el Lo del SMAD7. SMAD7 lo descubrieron ustedes. ¿Mande usted? Lo del SMAD7 lo descubrieron ustedes o ya otros investigadores. Bueno, lo curioso es que sobre SMAD7 hay muy poca literatura, en realidad. Pero SMAD7 vive cascada abajo de esta célula, perdón, de esta proteína de membrana, que es el receptor de una proteína que se llama TGF-beta, que es muy estudiado. O sea, realmente lo que ha estudiado muchísimo la gente es este cuate que está acá. TGF viene de Transformation Growth Factor. Es un factor de crecimiento. Han oído hablar de los factores de crecimiento, ¿no? Luego estaba de moda darle a los niños que estaban chiquitos, no, dales factores de crecimiento, que también fue una barbaridad. Y este Transformation Growth Factor es muy famoso porque está casi siempre en todas las enfermedades que tienen que ver con transformación celular, en particular el cáncer. Este cuate aparece. Entonces, por eso es que lo han estudiado mucho. En casi todos los tipos de cáncer aparece este canijo. Y entonces ese cuate echa a andar toda una serie de cosas mala onda, ¿no? En particular la proliferación y la atracción de leucocitos. Esta atracción de leucocitos produce en los tumores, por ejemplo, que el cuerpo les dé de comer al tumor. O sea, si tú empiezas a reproducir un chorro de células hacia lo menso, pues no puede crecer demasiado porque no tiene suficiente alimento. Entonces hay un momento en el que le tiene que decir al cuerpo, créame venas, haz angiogénesis para darle de comer a tanta célula, ¿no? Y el encargado de ese canijo es este. Entonces, tiene varias funciones. Y entonces, por ahí fue que salió SMAD7 cascada abajo de este cuate. Pero a este en particular se le había estudiado muy poco. Y es apenas, te digo, en estos años que su atención está empezando a ser cada vez más relevante por esta retroalimentación negativa que tiene dentro de TGF-beta. Digo que si no se apuran, se les pueden adelantar. Sí, nos van a comer el mandado. Eso siempre le pasa a México. Todo eso que están explicando de la lentitud. Bueno, déjame platicarte otra anécdota. Ya me estoy pasando muchísimo, ¿verdad? Todavía un poquito. Otra anécdota es, yo esta parte que les puse aquí muy rápidamente, que es de la que tengo medio prohibido hablar, pero se las voy a poder, esta peliculita, se las platiqué ahí en nutrición hace 10 años. Mi idea era esto de reprogramar células. Tú tienes una célula, yo tengo un paradigma, que es eso que está ahí, que me permite reprogramar células. Entonces, pues esta célula por estrés se reprogramó a miofibroblasto, pues hay que reprogramarla, pensarla como una computadora y como tal, pues la puedo reprogramar y llevarla a su estado original. Pues no me pelaba, pinche matemático loco, ¿no? 4 años después le dieron el premio Nobel a un fisiólogo por reprogramación celular. Fue cuando me empezaron a pelar, ¿no? Dijeron, mira, pues a lo mejor sí hay que hacerle caso al Dino, mano, y hay que empezar a pensar en hacer reprogramación celular. Eso fue ya hace 6 años. Y entonces ahí empezó ¿no? Hace 4 años conseguí el primer grant de la Fundación Subirán para ya tener unos dineritos, para poder comprar unos genes y que las chivitas, ¿no?
Y así de a poquitos, pues, o sea, ha sido un proyecto de muy largo aliento, la verdad. Esperemos que algún día se lleve al cabo. ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, Lina.